Bendiciones, mis amados hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para predicar la palabra de Dios, para aprender juntos acerca de lo que es las enseñanzas de las Escrituras que el Espíritu Santo a través de nuestro ministerio nos enseña, porque yo mismo también aprendo. Cuando estoy enseñando, estoy aprendiendo, porque hay cosas que incluso el Espíritu Santo me habla cuando estoy enseñando, me muestra cuando estoy enseñando, me revela cuando estoy enseñando. Gracias por estar siempre atentos a la predicación, a la enseñanza, a la palabra de Dios, porque es el alimento espiritual que tenemos nosotros. Ese es el alimento que nos fortalece, nos da la potencia y energía en manifestación en nuestra alma y en nuestro cuerpo, porque sabemos bien que la potencia está totalmente, el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios está en nuestro espíritu humano. Bueno, gracias a Dios por este jueves, porque estamos enseñando Reinando en Vida y estamos en la lección número 35. Hemos caminado bastante y todavía nos queda para aprender y estudiar muchos mensajes más. Pero vamos a llegar donde el Espíritu nos muestre que lleguemos con la enseñanza, porque no quiero saturarlos y hay otros temas. Pero creo que este año vamos a terminar con esta enseñanza. Por lo menos vamos a llegar en diciembre a lo que es la parte que nos corresponde. Sé bien que hay mucho más, pero veremos que el Espíritu de Dios nos muestra para seguir. Pero como dije, agradeciéndoles a cada uno de ustedes, creyendo que este evangelio del reino de Dios, que este evangelio de gracia transforma totalmente su vida, creyendo y entendiendo y conociendo que este evangelio de gracia manifiesta los milagros, señales y prodigios en sus vidas. No importa qué estés pasando, Dios está contigo. Cristo pagó el precio por tu victoria, por tu triunfo. Hoy estaremos hablando acerca de la mentalidad de condenación. Pastor, usted sí que habla de justicia y de condenación y todo esto. Sí, antes de entrar al repaso y antes de leer el verso que siempre leemos al inicio, es que todavía me encuentro personas, estuve hablando con dos personas, dos hermanos en Cristo, el día de antier, y estaba hablando con ellos, y uno de ellos me decía que le prohibieron en la iglesia tomar la cena del Señor, participar de las cosas de la iglesia, porque es divorciado. Digo yo, pero ¿cómo seguimos todavía con la condenación, con lo que es la ley, con todas estas cosas, Dios mío? Pero bueno, cada uno, como dice la palabra de Dios, cada pastor tiene que darle cuentas a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando me dijo eso, mi esposa me dijo, no es posible que todavía se sigue con esa enseñanza y condenándolos de tal manera que yo les pregunté, ¿y qué van a hacer? No sabemos, porque ya estamos confundidos, porque ya la verdad es que yo estoy divorciado y los dos están divorciados hace años y ahora tienen su pareja y no saben qué hacer ellos. Incluso las mismas esposas de ellos iban a la iglesia, están, pero bueno, con una confusión. Entonces yo les dije, bueno, si desean escuchar los mensajes que estoy dando los jueves y los domingos, pues se los envío, no hay problema en ese sentido. Pero vas a oír cosas que van a cortar con la tradición, con esa condenación, con ese juicio. Pero bueno, vamos a Romanos capítulo 5, verso 17. Vamos con la ayuda del Señor a entrar hoy en lo que es la mentalidad de condenación. Pero vamos a Romanos 5, 17, que dice, pues si por la transgresión de uno solo, por la transgresión de Adán, de uno solo, reinó la muerte, o sí, el pecado trajo muerte y reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Pues sí, que como entró por la transgresión de uno, reinó la muerte en la tierra, ahora mucho más reinará en vida por uno solo, por Cristo. No por nosotros, sino por Cristo. Los que reciben
los que reciben la abundancia de la gracia, que es un regalo no comprado por nosotros, y del don de la justicia, o en sí, de lo que es el regalo que no lo compramos nosotros, que es gracia también, de la justicia de Dios. Y estamos hablando un poquito de la justicia los domingos, y les invito para que escuchen y vean el video de este domingo que voy a dar, porque es bastante profundo. Estamos entrando ya en terrenos más profundos y tenemos que estar muy conscientes de lo que estamos escuchando, estamos muy conscientes y de lo que estamos enseñando, y deseo que cada uno de ustedes pues tome un lapicero, una libreta, para que vayan apuntando las citas bíblicas y vayan anotando algunas cosas que el Espíritu Santo les habla en ese momento para entender esos versos. Pero bueno, vamos a lo que es el repaso. Hemos estudiado la mentalidad mezclada con el antiguo pacto y el nuevo pacto. Esa es la primera que vimos, la primera mentalidad. El jueves pasado terminamos de estudiar una mentalidad de meritocracia, de méritos. ¿Para qué? Yo hago y Dios hace. Y es todo lo contrario. Dios hizo, por tanto hago. No es, y otra vez entro en una que me escribieron y me pusieron, me atacaron, para poderlo decir así, claro. Cuando dije que nosotros no perdonamos para ser salvos. Entonces me dieron, entonces no hay que perdonar. Yo nunca dije eso, dije que no hay que perdonar. Dije que no hay que perdonar para ser salvos. Pero perdonamos porque somos perdonados por Cristo. Por tanto, yo no me voy a ganar el perdón de Dios porque perdono o porque no perdono. Yo he sido perdonado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la obra que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No vamos a minimizar, lo he dicho más de una vez, no vamos a minimizar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en la cruz, que eso lo estamos viendo los domingos, en la cruz yo recibí lo que es el perdón de pecados, o en sí, en la cruz, toda la naturaleza vieja que había en mí fue llevada por Cristo Jesús. En la cruz fue crucificado lo que fue el pecado, la enfermedad, la pobreza, la ruina, el estrés, la escasez, la infelicidad y todo lo malo que hay. Fue ahí. Pero en la resurrección de Jesucristo nosotros fuimos justificados. Debemos de conocer esto, que muchas personas no entienden esto. Bueno, esto es lo del domingo, pero debemos de entender qué pasó en la cruz del Calvario y qué sucedió en la justificación, porque hay muchas personas que se le dice, este está justificado. Sí, yo soy salvo. No, fuiste salvo en la cruz del Calvario. Pues, ¿salvo de qué? De ir al infierno, del juicio, de todas las cosas, de la maldición. Pero en la resurrección de Cristo fuimos justificados. ¿Qué era justificados? Que fuimos creados sin pecado en el Espíritu. A ver, estudiamos que una mentalidad de meritocracia busca o está siempre tratando de reinar en sus propias fuerzas naturales. Por eso vemos al cristiano de que hoy están muy bien, muy fuerte, de un momento a otro están caídos en el suelo y están en ese yo-yo, se le llamaba antes, sube y baja. ¿Por qué? Porque están manteniéndose, quieren mantenerse en sus fuerzas. Y este asunto es por la gracia de Dios. Debemos de entender que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu del Señor, dice Oseas 4:6. Vimos también que hay un evangelio que no es un evangelio, que es un evangelio pervertido y perturbador, y es el que desarrolla una mentalidad de meritocracia. Sí, aunque Pablo dice en Gálatas capítulo 1 versos 6 en adelante, que después estaremos entrando en eso, dice que hay un evangelio, aunque no es evangelio, pero dice que este evangelio que se estaba enseñando en esta iglesia a través de apóstoles, e incluso entrando también lo que era la
doctrina, enseñanza de los gnósticos, enseñándole a la gente, los gnósticos enseñando que nunca existió pecado, y la enseñanza de los apóstoles, que era ley con gracia. Por tanto, dice que era una ley, perdón, que era un evangelio que se estaba dando, que estaba perturbando a la iglesia, y que era un evangelio pervertido, le dijo Pablo. Tajante era Pablo. Y vimos un poquito la pregunta: si somos justos, ¿por qué todavía tenemos acciones pecaminosas? Dije que esto lo iríamos enseñando más adelante, entrando más en el mensaje de Reinando en Vida. Ahora, esta enseñanza, porque se ha enseñado o se ha dicho, se ha predicado, de que predicar gracia es para niños. Bueno, decía, no recuerdo si el jueves o el domingo, decía que no, que es para adultos, que es alimento sólido. Lógicamente, muchas veces también se me va a entrar en profundidades, pero tengo que tener también conciencia de que me están viendo personas que tienen mucho tiempo estar en Cristo, personas que aunque tienen mucho tiempo de haber nacido de nuevo, no han escuchado plenamente lo que es la palabra, el evangelio de gracia, y también de que hay personas que están apenas escuchando acerca de lo que es, llamémosle, cristianismo, de lo que es ser hijo de Dios, de lo que es un nuevo nacimiento. E incluso hay personas que usted le pregunta qué es el nuevo nacimiento, no sabe qué es el nuevo nacimiento. ¿Qué sucedió cuando usted recibió a nuestro Señor Jesucristo como Señor? No saben qué sucedió. Algunos solo saben de que Cristo murió en la cruz del Calvario y que lo salvó de ir al infierno, pero después de ahí no saben qué es justificación. Bueno, quiero llevarlos al capítulo 5 de Hebreos, capítulo 5, verso 11. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir. Pablo viene, perdón, no se sabe, tenemos la costumbre de decir que es Pablo, pero no se sabe quién escribió esto o el escritor de la carta a los hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Le está hablando a esta iglesia. Parece que esta iglesia ya tenía su tiempo de estar escuchando. Y cuando él dice que es difícil de explicar, si usted lee el contexto, está hablando de la obra de Cristo Jesús. Ahora dice, porque debiendo ser ya maestros. Hablando de maestro, maestro es toda aquella persona que puede enseñarle algo. Ejemplo, hoy recibo a Jesucristo, empiezo a caminar en el Señor. Al mes, a la semana, le estoy diciendo a otra persona que reciba a Cristo. Ya estoy enseñando a otra persona. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, se da cuenta que había ya un tiempo en la cual cuando ya el escritor les dice, pero ¿qué? ¿Cómo es posible que con tanto tiempo y sigan en lo mismo? ¿En qué lo mismo? Bueno, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Yo sé bien que yo no estoy dando leche, estoy dando alimento sólido. Por eso dije que tengo que tener cuidado con y estar consciente de que tengo personas que ya tienen tiempo y saben escudriñar la Biblia, saben estudiar la Biblia, saben usar en las leyes de hermenéutica para la interpretación, saben usar todo lo sistemático que está al fondo a las últimas hojas de la Biblia, pero todas estas cosas. Pero sé bien que hay otros que nunca habían ni incluso leído la Biblia.
sigue diciendo. Entonces dice, y no de alimento sólido. Así que esta gente siempre seguían pidiendo los rudimentos, los principios, el comienzo. Y no es que sean malos, hay que irlos cada día. En el capítulo 6, verso 1, lo enseña que debemos de ir dejando eso para alcanzar la madurez o para ir desarrollando esa madurez en nuestra mente, en nuestro espíritu estamos completos. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Oiga, qué tremendo. Conocer, saber, vivir, pensar, hablar, actuar en justicia es una muestra de madurez almática, para ir entendiendo lo que es espiritual mi cuerpo. Una madurez en nuestra mente. Dice otra vez, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. En sí le llama leche a los rudimentos de la palabra de Dios, y vamos a ver qué le llama, o vemos también que le llama a la palabra de justicia alimento sólido. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Es para los que han alcanzado madurez. Y quiero decirte algo, madurez en Cristo no es el tiempo que tengamos en la iglesia, porque conocemos muchas personas, bueno, como pastor tengo 43 años de pastorear, veo muchas personas, años en Cristo, y no han alcanzado esa madurez mental, no han desarrollado esa conciencia. Hay muchas cosas, y es fácil de ver una persona que no ha desarrollado esa conciencia, es que todo lo escandaliza. Todo mensaje lo escandaliza. Más cuando empiezan a llevarlo a las profundidades, lo empiezan a llevar a la madurez mental, a desarrollar esa conciencia, a que actúe como, esta es la clave, que actúe como maduro y que no que actúe como niño, se escandalizan y lo toman todo personal. Pero eso estaremos hablando cuando hablemos un poquito de emociones, lo que es tomar todo personal. Pero dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, saben usar los sentidos porque los han ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Y según el contexto que está hablando es de ley y gracia, es lo que está hablando. Véalo y estúdielo, no solamente el contexto inmediato, sino el contexto general. Ahora, dicho esto, vamos a entrar en lo que es la mentalidad de condenación. Hemos dicho que todo hijo de Dios está capacitado en el Espíritu o empoderado en el Espíritu con la fe y autoridad divina para reinar en vida. Todo hijo de Dios, desde que nace, desde el primer segundo que nació de nuevo, está capacitado. Lógicamente hay que renovar, vamos a ver que hay que renovar nuestra mente para que el alma sea transformada. Pero todo hijo de Dios que nace con la capacidad, con la fe y autoridad divina, no natural, divina, para reinar en vida. Cuando hablo de reinar en vida, en fe y autoridad, es sobrenaturalmente. Es cuando el médico te dice, hasta aquí, no hay solución para esta enfermedad. No se puede hacer nada en esta enfermedad. Ok, ya ellos llegaron con su ciencia y jamás, nunca la vamos a menospreciar. Dios les dio esa sabiduría, pero hasta ahí llegaron ellos. Por tanto, vamos a entrar entonces en lo que es lo sobrenatural. Señales, milagros y prodigios. Por medio de la fe y autoridad. Por eso cuando te encuentres
con una pared, cuando te encuentres con que ya no hay solución humanamente, tal vez has escuchado esa frase, no hay solución humanamente, entonces recuerda Dios, recuerda lo que Cristo hizo, recuerda quién eres en Cristo Jesús, recuerda que estás capacitado en fe y en autoridad divina para lo sobrenatural. ¿Qué es sobrenatural? Lo dice la misma palabra, dice una hermana. Lo natural, lo que está sobre, que es el reino de Dios, que es el mundo espiritual. El reino de Dios es espiritual. Y lo espiritual gobierna lo físico. Ahora, todo hijo de Dios tiene la capacidad de fe y autoridad divina para reinar, pero hay algo tremendo. No todos los hijos de Dios están reinando. Y no pretendemos haberlo alcanzado todo. Todavía no, nos falta. Estamos aprendiendo y estamos caminando y estamos desarrollándonos. Pero, día tras día, un ejemplo voy a poner. Usted se enfermaba 6 veces al año. Este año, que llevamos en septiembre, se ha enfermado 2 veces. ¡Wow! Ha caminado, ha gobernado, ha tomado dominio. Las cosas están cambiando. Sí, yo sé que pueden cambiar en un momento, pero están cambiando. Ejemplo, yo tuve algunos problemas con algunos vicios antes de llegar a Cristo. Llegué a Cristo y el mismo momento que recibí a Cristo se cortó todo y fui totalmente libre en eso. Y mi alma recibió muy bien eso. Pero hay personas que antes estaban en ese vicio, llegan a Cristo, pero duran un tiempo y ahí de mucha gente empiezan a condenarlos, a acusarlos, porque llega un tiempo en un proceso en el alma, oígase bien, no en el espíritu, en el alma, que tienen que renovar su entendimiento de quiénes son en Cristo Jesús y lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario y en la resurrección para reinar en cualquier área de la vida. Hay algunos que reinamos más en una área que otras, pero gloria a Dios que vamos de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Dice Proverbios 4:18. El justo es como la luz de la aurora, va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Recuérdese que no somos alma ni cuerpo, sino que somos espíritu. Por eso muchas personas se confunden cuando enseño esto, porque no tienen muy claro lo que es espíritu, alma y cuerpo. No tienen muy claro que lo que nació de nuevo fue el espíritu. Nosotros le llamamos el verdadero yo, que es el que está unido en uno solo con Cristo. Después tenemos un alma, que en la cual esa alma tiene que ser transformada. Después el cuerpo. Lo que ha sucedido es que se ha desarrollado mentalidades, por eso se sigue en las acciones de pecado, que no permite fluir en esa poderosa justicia. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento más de Cristo y su obra terminada. Dije más que el conocimiento que debemos de tener de nosotros mismos. Que es importante tener conocimiento de cómo estamos compuestos, como espíritu, alma y cuerpo, para saber trabajar cuando estoy trabajando o saber cuándo estoy operando en el espíritu o en el alma o en la carne. Pablo le llama fortalezas en 2 Corintios capítulo 10, versos 3 al 5.
Dice que son fortalezas. Esos paradigmas, esos pensamientos son fortalezas. El 99% de los problemas, oiga bien esto es impresionante. El 99% de los problemas, situaciones negativas de los hijos de Dios son causadas por una mentalidad de condenación. Wow. Esto es un estudio. Es un estudio de hombres de la conducta humana. Hombres llenos del Espíritu Santo, cristianos, que han estudiado la conducta humana. Sí, en ningún momento el estudio que ellos hacen es que el 99% de los problemas y situaciones negativas por los cuales atraviesan muchos hijos de Dios o los hijos de Dios, no dicen que son por demonios, no dicen que es por Satanás. Hablando con estos hermanos, otro le decía, porque a uno de ellos todavía le cuesta o no ha dejado de fumar. Y entonces me decía, pastor, ¿verdad? Que es un demonio que tiene este hombre. El 99%, y ahí tenemos que aprender cuándo es espiritual, cuándo es almático, cuándo es la carne. Porque sí, a veces estamos trabajando y yo siempre he dicho y he enseñado de esta manera. Cuando llegamos a Cristo se arregló todo en el Espíritu. En el Espíritu estamos perfectos, completos, para siempre. Pero ahora viene el trabajo de el alma. Que tenga una transformación esa alma por medio de la renovación del entendimiento. Entonces yo decía, mucha gente en el mundo, entiéndase el mundo, el sistema del mundo, están tratando de arreglar a una persona, si se puede decir así, arreglar a una persona, pero solamente alma y cuerpo, dual. Y entonces la psicología toma lo que es el alma y el alma y el alma para ver cómo resuelve. Pero hay algo más profundo que es el espíritu, el ser de esa persona, el verdadero yo, que debe de nacer de nuevo. Entonces, en el sistema del mundo están tratando de arreglar al hombre según el alma, arreglándole el alma. Pero necesitan lo que es el espíritu, el nuevo nacimiento. Pero en Cristo muchas personas, o muchos ministros y consejeros, nace de nuevo la persona, pero siguen y creen y tratan de arreglar a la persona en el espíritu, cuando es nacido de nuevo, cuando es perfecto. Le dije que esto es maduro. Cuando es perfecto, y entonces te lo ve que todo es oración, y creo en la oración, ayuno, y creo en el ayuno, y haz esto, ya es la ley, y haz esto, y deja esto, y aquella persona se frustra porque dice, y lo vamos a ver el domingo con la ayuda del Señor, si llegamos hasta ahí, la frustración de Pablo que decía, quiero hacer las cosas de Dios, pero hay una ley que no me lo permite, no, hasta que pudo entender qué era. Y era la condenación. Puede ser que lo veamos ahora más adelante. Pero lo que quiero llevarles es que el 99% de los problemas, situaciones negativas de los hijos de Dios, son causadas por una mentalidad de condenación. Ok, ya arreglamos. Por eso cuando yo voy a aconsejar a una persona, o cuando me llaman una persona que no conoce de Cristo, o ha oído como Job del Señor y no ha nacido de nuevo, yo le digo, vea, mi base primero para poder entrar a lo que es lo almático, lo que es lo mental, lo que es las emociones, es que usted tiene que nacer de nuevo. Porque Dios santifica espíritu, alma y cuerpo. A ver, para que se entienda, yo no trabajo, les digo a estas personas, alma y cuerpo. Tengo que empezar desde el espíritu, desde lo que es la palabra de Dios, lo que es nacimiento.
Entonces ustedes me van a escuchar en la consejería, que voy a hablarles de Cristo, que voy a hablarles de pasajes bíblicos, que les voy a poner tareas de terapia con citas bíblicas para, no tu espíritu, sino para la transformación de tu alma. ¿Está bien? Ya cuando nace de nuevo, empiezo a entrar en lo que es el alma. Y lo primero que me encuentro es la condenación. Una autocondenación que vamos a hablar un poquito hoy. Y hemos hablado de eso, pero vamos a entrar en eso. O sea, por creer que está bajo condenación. Una adulta mayor que estaba dándole terapia me decía que estaba sufriendo de depresión porque había desobedecido a Dios. Con solo que me dijo eso, yo dije, Dios, esta señora está bajo condenación y ella misma se lo ha establecido también. Imagino que por enseñanzas, y lógico, no me imagino, lógico que por enseñanzas, pero todavía le quedó eso y no se ha liberado de eso. Y entonces ella cree, visualiza que ella no puede reinar sobre el estrés porque desobedeció algo que Dios le dijo que hiciera. La atendí 2 veces. Incluso ayer y hoy me llamó y me dijo, pastor, me siento bien, se me ha ido todo. ¿Qué fue lo que empezamos a trabajar? Que se diera cuenta lo que era en Cristo Jesús. Que hiciera a un lado toda esa condenación. Siempre he dicho que el juez más severo de nuestra vida somos nosotros, nos condenamos. Y es fácil de oír a estas personas. Me estoy desviando un poquito y estoy entrando en el alma, pero es fácil de oírlos. Cometen un error, qué estúpido soy. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no lo hice? Mejor no hubiera hecho eso. Y se mantienen ahí. Usted oye personas, a mí me tocó una vez, una persona que llegó a la iglesia, se había divorciado y todo lo que hablaba era del esposo, y del esposo, y del esposo. Y un día le pregunté, hermana, ¿cuánto tiene usted divorciada? 10 años. Y eran los problemas que tuvo con él, los problemas que estaba traumada. Un día hice un test con ella, empezamos a hacerlo. Me dijo, ay pastor, ya con esto usted conoce toda mi vida. Ese es el plan, conocer algunas cosas. Y entonces empezamos a trabajar. 6 meses estaba libre, pero ella estaba atada. Si algo tenemos que aprender, y si algo, esto lo enseñaré tal vez más adelante, como siempre digo, más adelante enseñaré, pero si algo significa el perdón, es soltar aquello. Lo suelto, es soltarlo. Nosotros abrazamos las cosas e incluso una circunstancia, un problema que nos tiene fascinados, hechizados mentalmente y entramos en estrés. ¿Sabe? Una de las razones también es que no soltamos eso. Oramos a Dios, entramos y oramos, confesamos la palabra, pero no lo soltamos. Hay una historia que la escuché a mi pastor hace muchos años acerca de un mono y una vasija, que esa vasija la amarraban con un mecate, ponían un maní adentro. La vasija tiene un cuellito pequeño, entonces el mono metía la mano, cuando agarraba el maní y quería salir, el mono no quería soltar el maní, pero donde hace intento de jalar, no podía y estaba cautivo, él mismo cautivo a esa vasija y a ese mecate.
pues lo atrapaban al mono. ¿Qué necesitaba ese mono? Que soltara el maní. A ver, dígale que está a la par, suelta el maní. Sí, suelta eso. Usted, pastor, ¿y cómo me doy cuenta que yo no he soltado esa circunstancia, esa situación? Incluso le dicen, Señor, necesito un milagro financiero, pero usted verá que están hablando y siguen hablando y hablan y piensan y duermen y todos sueñan con la situación. No han soltado. Y la clave que voy a enseñar más adelante acerca en fe, la clave sí, la clave es orar, sí, la clave es confesar, sí, la clave es visualizar, sí, pero ahora la clave es que sueltes las cosas, suelta las cosas, están en manos de Dios y Dios no falla. Por tanto, esta hermana no había soltado eso. Ella creía que Dios no la había perdonado y por eso le estaba pasando esas cosas. Una señora con años en Cristo. Y en 2 sesiones que tuvimos, en 2 reuniones, en 2 consejerías, mire, comprendió y está sintiéndose libre. Ahora, el sentimiento, emociones, el sentimiento de culpabilidad no transforma a nadie, los ata, los paraliza, porque produce miedo. Produce miedo. El miedo produce estrés, inseguridad. Por tanto, el sentimiento de culpabilidad, ese sentimiento de que, Dios, hoy se me olvidó orar. Ahora sí, Dios no va a hacer el milagro en mi vida. Oye, oiga bien esto. Antes de que orara ya, Dios hizo el milagro a través de Cristo Jesús. Por eso es que hablamos tanto del Evangelio, que son las buenas nuevas acerca de Cristo y su obra terminada. A ver, si me puedo explicar en esto. Nosotros estamos comenzando el camino no para llegar a una meta, sino que comenzamos desde la meta. Más adelante enseño eso, porque si no se me va el tiempo en esto. A ver, el sentimiento de culpabilidad no transforma a nadie, metiéndole miedo a una persona, llevándolos a la condenación, llevándolos a ese estrés de que si hace eso Dios se enoja, si hace eso Dios no te lo va a dar, si no haces tal cosa Dios, papito, como dicen algunos que de niños le van enseñando eso, papito se enoja, tembla, y papito Dios, claro, el concepto que tenemos de Dios es un Dios de que pasa enojado con uno, de que imagínense cuántas veces no hemos hecho algo porque se nos olvidó o porque no quisimos. Ahora, usted verá que este sentimiento de perdón, este sentimiento de culpabilidad los lleva a pedir perdón y vuelven a hacer lo mismo y ellos mismos sufren. ¿Cuántas personas me han dicho, pastores, que vuelvo a lo mismo, pero pido perdón? Y la otra persona dice, sí, ha pedido perdón un montón de veces y es un mentiroso, una mentirosa, porque ha pedido perdón, pero vuelve otra vez lo mismo. No están reinando en vida. Están siendo dominados, gobernados, controlados. ¿Por qué? Por la culpabilidad. Y ellos mismos dicen, no, yo soy mentiroso. Y una frase tradicional pentecostal, soy un fariseo. Recuerdo esa frase que nos decían, usted es un fariseo. Y nos decían la palabra, fari.
cuando esa persona volvía a fallar. La condenación no trae cambios buenos, solo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo vimos. Con todo respeto, y espero explicarme bien en esto, en la tradición se ha desarrollado una enseñanza malinterpretada del arrepentimiento, que usted verá que todo culto es un llamado de o para que pasen adelante, para que se arrepientan todos los domingos. Y usted verá, usted se queda viendo los mismos. Los otros se quedan sentados ahí porque no quieren que los vean, pero los mismos de siempre, con la misma situación, porque se ha desarrollado una conciencia de arrepentimiento. Ahorita vemos un poquito eso. Y estas personas entonces lo que hacen es juzgarse, caen en autocondenación, dicen no cambio, ¿para qué voy a seguir aquí? Mejor me voy. Y se les acusa como carnales, mundanos. ¿Cuánta gente yo veía llorando y llorando y llorando? Casi toda. Nosotros teníamos cultos de lunes a lunes. Y todos los días se arrepentía. Y eso nos enseñan en lo que es la oración del Padre Nuestro, que debemos de arrepentirnos todos los días de los pecados que hemos cometido. Y ya hemos hablado de eso. Y Dios pregunta, ¿cuáles? Si han sido lavados por la sangre de Cristo y quitados. No solamente que hemos sido lavados. El arrepentimiento es un fruto del Evangelio y no una obra en nuestras fuerzas. La frase que se usa es: ¿quién quiere reconciliarse con el Señor? Y usted verá al hermanito aquel con todo el deseo. ¿Por qué? Porque está fundamentado en lo que es la condenación. Porque quiero decirte algo. Todo hijo de Dios está reconciliado con el Señor ya. Si tenemos que llevar el ministerio de reconciliación es a la gente que no conocen al Señor, que no han nacido de nuevo. A ver, escribí unas notas aquí. ¿No era que ya estábamos reconciliados con Cristo Jesús, con Dios a través de Cristo Jesús? E incluso se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, pero no para la iglesia, no para los nacidos de nuevo, están reconciliados, sino para los que no conocen a Cristo. 2 Corintios 5, 16, 21 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y ese es el asunto más fuerte en nuestra vida. Conocemos al hermano tal según la carne, por todas las fallas, todo lo que hace. Y dice, incluso conocemos al hermano no solamente por la falla, sino por lo bueno que es, por lo que hace bueno. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, este Cristo sería el Nazareno, ya no lo conocemos así. Sí, yo ya no conozco a Cristo según la carne, según Jesús de Nazaret, ni lo conozco según mi carne, según mi conocimiento natural. No, lo conozco espiritualmente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto, las cosas nuevas y hechas, provienen de Dios, quien nos reconcilió. No nos va a reconciliar. Antes se decía, es que se fue al mundo. Todavía se decía, se fue al mundialito o al mundial. Eso era un cristiano, pues como dejó de congregarse, como dejó de ayunar, como dejó de orar, como dejó de diezmar, como dejó de ofrendar, como dejó de todas las actividades de la iglesia, ojo, se les decía que estaba en el mundo. Por tanto, cuando llegaba otra vez a la semana, a los 15 días, al mes, a los 2 meses, se les hacía el llamado:
que tienen que reconciliarse. Pero aquí dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Se da cuenta? Cristo hace una cosa y nosotros queremos, no nosotros, pero la enseñanza tradicional quiere borrar lo que Cristo hizo. Porque aquí dice que Cristo nos reconcilió consigo mismo. Perdón, que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y si ya nos reconcilió Cristo, por Cristo, yo estoy reconciliado. Usted está reconciliado con el Padre. Por eso Romanos 5.1 dice que la justificación es por fe y tenemos paz para con Dios. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Incluso, no solamente para que otros sean reconciliados, sino para enseñarle a la gente que no tiene que reconciliarse. No tienen los hijos de Dios que reconciliarse. Lo que tenemos que enseñarles es que están reconciliados con el Señor, porque cuando tenemos una mente de que ahora sí, me fui al mundo, como se dice tradicionalmente, me fui al mundial, ahora sí, entonces tengo que volver a reconciliarme. Estoy con una conciencia, con pensamiento de autocondenación. Eso nos va a frenar. Pero si les llevamos y les decimos, muchachos, pero ustedes están reconciliados con Cristo. Has nacido de nuevo, eres un hijo de Dios. Estás reconciliado con Cristo y tienes el ministerio para que le enseñes a otros que están reconciliados que ya están bien en Cristo Jesús. A ver, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Si los reconcilió, no tomando en cuenta. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra de reconciliación? Que ya estás reconciliado, justificado en Cristo Jesús. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogase, no condena. Os rogamos en nombre de Cristo Jesús, la reconciliación con Dios. Os rogamos, ¿estás reconciliado? Sí, lo que hacemos es que le estamos dando a ver que ya están. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios nos atrae al arrepentimiento, no por condenación ni por miedo. Recuérdese que arrepentimiento es un cambio de mente, de actitud. ¿Qué quiere Dios que cambiemos? Ok, esa mente, ese pensamiento. Es que Dios está enojado conmigo porque no le obedecí. Entonces vamos a cambiar la mente. Permíteme hacer este ejemplo. Cambiemos. Si fuese así, vamos a cambiar la mente, los pensamientos. Y entonces este otro pensamiento de la reconciliación me dice, oiga, usted ya fue reconciliado con Cristo Jesús. Lo que debes de entender es que estás reconciliado con Cristo Jesús una vez y para siempre. Entonces lo que hace el Señor en Romanos capítulo 2, verso 4 dice, menospreciamos la riqueza de su benignidad. Oiga, menospreciamos la riqueza de su benignidad, paciencia. Dios es bueno, es paciente. Y longanimidad, ignorando que su benignidad
te guía al arrepentimiento, no por condenación, sino mostrándote que ya la obra que Cristo Jesús hizo en ti desapareció, destruyó la condenación. Recordemos que dije que arrepentimiento es un cambio de mente, no de espíritu. Hemos nacido de nuevo, sino cambiar nuestros pensamientos, porque el espíritu humano nació de nuevo. Arrepentimiento va con la mente, no con el espíritu. El espíritu nace de nuevo. El arrepentimiento es un cambio de mente, es una transformación del alma. Ahora, la pregunta que siempre hago, ¿quién no ha tenido alguna acción de pecado? Le voy a demostrar. No, se me fue el tiempo. Entraremos el próximo jueves, que voy a demostrar que si fuese por las fallas que tenemos, viviríamos bajo condenación. Pero como Cristo Jesús pagó el precio por nosotros y su resurrección nos justificó, ya no hay nada que hagamos ni que dejemos de hacer que tengamos condenación del Padre, sino que nos está revelando que la única manera de sacar de nuestra mente esa autocondenación, autojuicios, nos señalamos a nosotros mismos, es conociendo que hemos sido reconciliados ya una vez y para siempre. Amados hermanos, continuaremos esto el próximo jueves con la ayuda del Señor. Confío en mi Padre Celestial. Tengo la certeza de que esto les va a ayudar para salir de esa condenación que trae inseguridad, que trae estrés y esa mentalidad de que lo que te está pasando es porque le has fallado al Padre Celestial. Bendecidos mis hermanos, los veo el próximo jueves.